Buenos días, mi nombre es Javier García, que bueno, algunos de vosotros ya me conocéis. Y bueno, la idea de esta dinámica de mesas redondas y que nos ha propuesto Sofi este año, pues es daros a conocer de manera más personal y con proyectos que han desarrollado compañeros. Y en esta mesa redonda en concreto es daros a conocer pues el mundo de C#. Bueno, en este caso 3 perspectivas y tenemos 3 formas de trabajo con los 3 compañeros. Tenemos por un lado a Alex, ¿vale? Entonces, por tu parte, Alex, me gustaría saber que compartas con el resto qué te motivó a empezar a usar C#, cómo lo has integrado con tu aplicación o con tus desarrollos. Bueno, en principio, el ir a buscar el desarrollo en C# por fuera de lo que es Power Builder, porque bueno, todos conocemos las bondades de Power Builder, ¿no? En lo que es la gestión de datos, la creación de ventanas, todo eso es muy potente, pero sobre todo en versiones, cuando empecé a utilizarlo, que eran versiones más antiguas de Power Builder, carecía de forma muy clara de comunicación, digamos, o integración con otros entornos, sobre todo tipo web service y cosas así. Entonces, pues bueno, con Visual Studio, que era un poco la herramienta que ya había utilizado para otras cosas, pues bueno, empecé a desarrollar pues servicios web para pues, poder integrar con herramientas de terceros. Entonces, bueno, desde Power Builder pues era más fácil consumir pues lo que había desarrollado fuera con C# y bueno, ir un poquito pues trampeando. Para los compañeros y compañeras que están aquí, que todavía no se han adentrado en el mundo de C# y de Snap Develop, ¿a ti en concreto qué te impide dar el paso, dejar de lado Visual Studio y adentrarte en Snap Develop como herramienta ya integrada dentro de Power Builder? El Snap Develop al principio, cuando salió, quizá interpreté un poco mal la herramienta, ¿no? Porque la interpreté como que, sobre todo por demos que había visto, pues con scaffolding, con todo, como que era algo, y con herramientas de migración y tal, interpreté como que era, no, esto es para Snap Develop, es para coger las aplicaciones de Power Builder y migrarlas a C#, ¿no? Y tanteé algunas pruebas y tal, pero dije, aquí esto no es lo que yo me interesa. Entonces, como que la dejé un poco apartada y continué pues con Visual Studio, que era lo que tenía más por la mano. Luego sí que he ido tanteándolo un poco más y al final entendí un poco que la idea no es esa, no es dejar Power Builder y migrar todo a C#, sino que sea pues esta herramienta de apoyo que nos permite hacer las cosas que no puede Power Builder. Y Snap Develop, bueno, vendría a ser una versión más, entre comillas, simplificada de Visual Studio, ¿vale? Porque Visual Studio pues es gigantesco, enorme y con una cantidad de herramientas enorme, de la cual utilizaré un 1% siendo muy generoso. Pues quizá no hace falta tanto, y con Snap Develop, que te permite una integración tan más rápida con Power Builder. Sí, por lo que vemos, tú te has quedado en la parte de desarrollar librerías de LLs en concreto, pero no estás utilizando, como hemos visto a Ramón, que veremos ahora a continuación, la potencia que te ofrece el migrar las data windows a objetos data stores en C#. Correcto. Ese sería el paso que a ti, por ejemplo, sí que te daría el dar ese salto a Snap Develop. Exacto. Lo que te ofrecería. Sí, lo que me faltaría, pues, aunque bueno, viendo un poco la demo que ha hecho, la verdad es que tiene muy buena pinta. Muy bien. Vale, luego tenemos a Ramón, que a ti en concreto, Ramón, ¿qué te motivó a utilizar C#? ¿Qué potencia te ha dado o qué te ha aportado el poder migrar las data windows con Snap Develop, hacer el scaffolding como hemos visto y darle ese plus a tus aplicaciones? Bueno, a ver, a mí lo que me motivó a empezar a usar C# fue realmente la salida de Snap Develop al mercado y empezar a probar, a ver para qué servía, vamos a jugar, a hacer una API, a ver qué pasa, intentar convertir algo de código de Power Builder. De hecho, bueno, yo manejo en la empresa un RP de material de construcción y ya se me ha quedado ahí un DG de aquella época porque intenté, muy entusiasta, migrar al backend, pero bueno, me quedé en el camino y hay algunas partes del RP que si las activo funcionan con ese backend y la API está activa y funciona, lo que pasa es que al final pues por tiempo no le he podido dedicar más. Eso es, pues, al final una aplicación entera pues necesitas un equipo y en mi caso soy solo uno y pues voy haciendo lo que puedo, lo que me interesa en cada momento. A veces
simplemente es por aprender y voy cambiando y llego hasta aquí en un tiempo. Pero bueno, lo que me motivó también a hacer las librerías en C#, y eso sí que fue un gran aporte a mi RP, porque hice librerías para fusionar, dividir PDFs, que entonces no estaba el PDF Builder, librerías para el envío de correo electrónico, librerías para leer y escribir códigos QR y de todos los tipos. O sea, hice unas cuantas cosas. De hecho, en mi blog, todos los ejemplos, creo, son alguna librería y algún pequeño ejemplo de demostración de esa potencia de C# que te da el mundo abierto. Y además eso, que en Internet tienes un abanico enorme. Todo eso fue en Power Builder 2019 R2, creo, con el NetDLL Importer, lo que me abrió los ojos un poco. Correcto. Desde tu experiencia, ¿cómo ha mejorado, cómo ha facilitado tu capacidad de desarrollo en el día a día? ¿Has notado poder realizar esa exportación a C# con el Developer una mejora significativa, o simplemente es un paso más que has realizado en tus desarrollos, en tu programación? Bueno, o sea, no es que haya notado una mejoría, sino es simplemente no cerrar los ojos a lo que viene. Es decir, esto es lo que se mueve ahora y vamos a aprender un poco, no cerremos solo los ojos a lo que ya sabemos, sino yo creo que hay que ser amplio de miras. Power Builder está muy bien para algunas cosas, otras herramientas están muy bien para otras, y si las podemos complementar y además de esta manera, como el NetDLL Importer, que te facilita esa integración, pues ¿por qué no? O sea, aprovechemos cada cosa para lo que sirve. Como hemos visto en tu presentación, tú lo estás utilizando tus data windows, las exportas a C#, vemos luego que haces el scaffolding y demás. ¿Qué te lleva ahora mismo, y si piensas también abandonarlo o piensas continuarlo, seguir utilizando el objeto data window en lugar de utilizar, por ejemplo, directamente en C#, pues Adobe.net, por ejemplo, SQL Modeler, otra serie de herramientas que te puedan dar conexiones a base de datos directamente? ¿Piensas que debes de abandonar la exportación de las data windows o vas a continuar por esa línea de trabajo? Pues creo que con Appian lo ha hecho bien, en el sentido de que no solo existe esa línea de los data window, tienes también el SQL Model Mapper, tienes el objeto SQL Executor, y te da 2-3 caminos distintos para hacer distintas cosas, que cada una es buena en cada momento, y la verdad es que ahí te sientes cómodo, porque al final pues tienes el respaldo. Si ya tienes tu licencia de Power Builder, tienes una documentación, tienes un respaldo, tienes a quien preguntar, pues te da lo otro, pues si no conoces o no tienes un grupo de gente que se dedique a ello, pues es más complicado. Aunque bueno, hoy ya sabes que con ChatGPT le preguntas cualquier cosa y la verdad que magia no es, pero ojo, que es una ayuda, ¿eh? Sí. Para que os hagáis una idea, los que no os habéis adentrado en el mundo de C#, con Smart Develop, bueno, vemos varias perspectivas, ¿no? Se puede utilizar el objeto data window de manera visual dentro de nuestras aplicaciones de BB. Otros desarrollos, como los de Ramón, lo están utilizando sin un front que le aporte el objeto data window. En mi caso, por ejemplo, estoy utilizando las data windows para montar un sistema de BI que se conecta con procedimientos almacenados, con lo cual para mí las data windows sí que es un punto fundamental a la hora de exportarlas a C#. Vemos, por ejemplo, que Alex está utilizando Visual Studio, está utilizando C#, pero no está utilizando el objeto data window. Entonces, personalmente, y creo que vosotros ahora aportaréis vuestra idea de que tenemos un mundo de diversas soluciones, de utilizarlos de manera visual, utilizando toda la parte de .NET, de C#, etcétera, etcétera, o incluso utilizarlo fuera ya de lo que serían nuestros desarrollos específicos. A los tres, ¿compartís esta experiencia de que podemos utilizar la parte de C# como de manera independiente o integrándolo ya con Snap Developer dentro de vuestros desarrollos? Sí, la verdad es que sí. De hecho, yo, antes de que saliera la versión Snap Develop, yo desarrollaba tanto en Power Builder como en .NET, porque al final, cuando tienes un problema, pues no todas las herramientas resuelven el problema de la misma manera. Es decir, Power Builder sí que es cierto que para lo que es hacer una aplicación de consulta a base de datos es brutal. Pero es brutal por ese objeto data window y por la parte visual de ese objeto. Entonces es muy potente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, que
que no, pues no está preparado. Hace unos años me encontré con un proyecto que era un proyecto de base de datos, de tickets, había que registrar tickets de pesadas y había que conectar el ERP a una báscula industrial. Pues eso con Power Builder es una locura. Es así. Entonces sí, puedes utilizar Chicat y puedes utilizar muchas cosas. Entonces al final me fui, y no la parte de Snap Develop, sino me fui a .NET y desarrollamos una DLL para poder recuperar esa información, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Cuando salió la parte de Snap Develop, pues bueno, vi que sí que podíamos utilizar esta parte, ¿no? Donde tú podías, dijéramos, importar la estructura de tus data windows de tu proyecto, ¿vale? Y trabajar con él directamente. Y eso la verdad es que es muy fácil. Pero sí que es cierto que si tú quieres montar el equivalente a una data window en lo que sería .NET, pues es bastante tedioso. Define tus clases, define tus conexiones, tus interfaces. Es más complicado que una data window que en 2 clics tienes la consulta y ya tienes todo hecho. Eso es una gran ventaja, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay cosas que Power Builder por sí solo no utiliza. Otro problema con el que me encontré y no hace mucho fue, pues bueno, estamos desarrollando un proyecto que lo que hace es utiliza un servicio de Azure, que es el Document Intelligence, que te permite escanear documentos PDF para extraer la información. Bien, el JSON que te devuelve este servicio, si tú quisieras procesarlo con las herramientas que tienes en Power Builder, te volverías loco. Entonces, utilizamos la parte de Snap Develop justamente para eso, para procesar esto, procesar ese XML que recuperamos, y utilizamos la interfaz, o sea, las data windows que hemos importado, las utilizamos pues para interactuar directamente con base de datos. O sea, ya nos hemos, dijéramos, desvinculado un poco más de lo que es César, y hemos ido ya más que nada porque la parte, dijéramos, de definición de la data window, de lo que es la conexión a la base de datos, es más fácil que hacerla en .NET, mucho más sencilla. Entonces, en ese sentido hemos ganado tiempo. Pero sí que es cierto que en la parte de Snap Developer, yo personalmente lo que he hecho más en falta es la parte visual de la data window. Es decir, por ejemplo, hacer un formato de factura en Power Builder con una data window son 3 clics, no es más. Si tú esto quieres hacerlo en .NET, es una locura. O utilizas Crystal Reports o te vas a Reporting Services, ¿vale? Entonces, pero claro, ahora mismo, o por lo menos la parte que yo conozco, la parte de Snap Develop, sí, tienes que seguir creándotela aquí, importarla y llamarla aquí, ¿vale? No sé si al final, pues, tendrán la idea o de coger y integrarlo más aquí. Porque sí que es cierto que el PowerScript es un lenguaje muy sencillo, pero sí que es verdad que muchas veces en determinadas cosas, en lo que es César, tiene más funcionalidad, ¿vale? Tiene más cosas, ¿no? A la hora de tratar listas, a la hora de tratar, que claro, que las utilizas, ¿no? Al final, claro, lo estás utilizando, cosa que en Power Builder pues, es más complicado. Y en ese sentido, pues en mi caso, pues estamos empezando a utilizar la parte de Snap Developer porque nos damos cuenta de que sí, eso puede ser una apuesta. Y con tu gran experiencia y como vemos que nos dices que has desarrollado con múltiples lenguajes de programación y viendo lo que se nos planteaba en las mesas de trabajo de cómo venderíamos Power Builder o cómo potenciaríamos Power Builder frente a otras tecnologías, ahora mismo Snap Developer con C# y demás, ¿cómo lo ves? ¿Como un apoyo a la hora de potenciar Power Builder, o bien como sucede en muchas empresas que dicen, no, han decidido la dirección migrarlo a Java, migrarlo a PHP, migrarlo a lo que sea, porque Power Builder se está quedando obsoleto? Ahora mismo el C# como tal, ¿cómo lo verías? ¿Como un apoyo o casi como un enemigo, por decirlo de alguna manera? Normalmente en las compañías, cuando toman decisiones de migrar a otros lenguajes, también hay una parte económica. Ahora mismo hay muchos lenguajes que son gratuitos, ¿no? Con eso no quiero decir que sea, porque la gratuidad es lo que es, y eso lo tenemos que tener claro. Una cosa es gratuita, pero no hay nadie por detrás que te dé soporte. Aquí sí que lo tenemos. Y eso hay que darle valor, no hay más. Es decir, incluso te diría que muchas veces en .NET, pues cuando tienes un problema, llamar a Microsoft es un poco complicado. ¿Y eso qué es Microsoft? Pues bueno, quiero decirte que eso hay que tenerlo en cuenta.
En ese sentido, yo creo que una de las grandes ventajas que tiene es la facilidad de interactuar con bases de datos. Es decir, el poder crear un formato, un formulario, que puede ser tanto un formulario de entrada de datos como siempre un report. O sea, esa potencia que tiene es lo que se debería de vender. Y yo en ese sentido, quizá Snap Developer y Power Builder tendrían que estar más unidos. Es decir, incluso a lo mejor me atrevería a aventurar la posibilidad de poder sustituir PowerScript por César directamente y trabajar directamente con César, con lo que sería el IDE Power Builder. A todos los niveles, tanto dijéramos a nivel de... ¿No crees que sería la puntilla ya definitiva para Power Builder? No, yo creo que ayudaría. Yo creo que sinceramente ayudaría. Porque al final hace unos años hubo una... Pues sacaron el datamundo.net, que era aquel objeto y tal. Yo en aquel momento pensaba que eso iba a ser interesante, ¿no? Lo que pasa es que obviamente es un objeto que ya el IDE desaparece y lo estás utilizando en otro sitio, ¿vale? Pero, claro, fomentas el objeto, que al fin y al cabo la potencia que tiene Power Builder es la data window, eso lo tenemos todo claro. Entonces, yo creo que sería interesante, ¿no? Las posibilidades que tiene César, por ejemplo, ese ejemplo que os contaba yo del servicio de Azure, que MW son enormes, es imposible, pues ahora mismo te tienes que ir ahí y hacerlo. Si pudieras hacerlo dentro de la misma herramienta, pues siempre sería mejor. Es igual que .NET, tú ves .NET y en .NET puedes desarrollar cualquier tipo de proyecto, desde, no sé, proyectos de base de datos, proyectos móviles, eso sería para notar, ¿no? Pues la posibilidad de que podríamos tener desde Power Builder incluso desarrollar aplicaciones dijéramos móviles, al estilo de lo que hemos visto con él, pues sería ideal. Para ti, Ramón, por ejemplo, el estar, hemos visto que tenías la presentación en 2019, no sé si ahora ya estás en la última versión, pero para aquellos compañeros y compañeras que están en versiones de SAP y demás, ¿recomiendas migrar, dar el paso hacia adelante con todas las novedades que vemos en C#, ya no solo sino en el IDE de PB y todas las novedades que vienen de PB? ¿Crees que en tus desarrollos han dado un plus de mejora y de rendimiento? A ver, yo en mi caso es un poco especial porque al final soy un programador único en la empresa y mis empleados, por decirlo así, son conejillos de indias y intento siempre que me conviene ir a la última. Pues casi siempre estoy en la última versión, incluso a veces, esta vez no lo he hecho porque como teníamos este evento y tenía otras cosas en la cabeza no he podido, pero normalmente cuando ahora ha salido Power Builder 2025, pues con la versión cuando salió la beta del 2022, yo me aventuré, migré mi proyecto y lo puse a trabajar, o sea, con los empleados y a ver qué pasa, a ver si funciona. Y como estoy ahí en la empresa, pues siempre si veo que no va, repulo una versión y vuelvo a la anterior. Pero todas las ventajas que han ido sacando desde la versión 2017, es cierto que la 17 fue muy tímida, pero yo creo que con cada versión van añadiéndole más valor. No sé si ahora ha cambiado algo o no en Appium, igual Marcos además, pero sí que da la sensación que ahora ya están tocando el IDE, que decía, hasta ahora estaban metiéndole parches y haciendo mejoras en algunas funciones y en algunas cosas, pero es que ya empezamos a ver hasta el cambio del tipo de proyecto, una nueva forma de compilar, no sé, yo creo que es interesante y la verdad, no entiendo las empresas que se quedan en versiones tan antiguas. A veces es porque a lo mejor tienen clientes que tienen los ordenadores muy antiguos. Yo personalmente tenía un servidor con Windows 2012 y en cuanto caducó entré ya en pánico y enseguida quise actualizarlo. Digo, no, a lo mejor no hace falta ir a la última, pero por lo menos estar en la onda de lo actual. Me lo presentes así un poco, perdona que os pille de improviso. Chilcat, ¿quién utilizáis Chilcat? Pocos, pero bueno. En el caso de Alex, por ejemplo, yo la idea personal es que Chilcat al final dependemos de un tercero que nos da una funcionalidad y al final nos deja de darte una librería. ¿Consideras que podrías o podríamos dejar de utilizar Chilcat como un tercero que yo no
sé si alguien sabe dónde se ubica ese proveedor y demás, y mediante C# crear o .NET con Nugget, como hemos visto que tú puedes entrar dentro de C# y buscar en Nugget soluciones de código abierto, abandonar Chicad y crear dentro de nuestras empresas nuestra propia Chicad, entre comillas. Yo en mi experiencia, cuando a veces nos hizo falta una funcionalidad que no teníamos y recurrimos a herramientas de terceros, pues nos encontramos un par de veces que nos quedamos en la estacada, ya sea porque pues cambiaba la política de pago y resulta que ahora pues, se incrementaba una barbaridad y no era viable, o simplemente que desaparecía y te quedabas ahí colgado. Entonces, en nuestro caso, decidimos pasar de cualquier cosa de terceros y yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, cualquier cosa, lo que dices, pues vamos a ver cómo puedo, ¿no? Tengo que firmar PDFs, pues venga, vamos a hacernos nosotros, bueno, pues buscas por ahí herramientas con NuGet, paquetes que puedas instalarte y a partir de aquí ir trabajando. Normalmente lo que hemos optado por... Sí, sí. En tu caso, José, ¿sí que has obtenido un beneficio significativo a la hora de integrar C# con Power Builder o no ha sido tal? Aparte ya lo que hemos visto, funcionalidades que con PB no lo podemos desarrollar, pero te ha dado un plus de rendimiento, por decirlo de alguna manera, algún otro plus que puedas aportarnos. A ver, sí, la verdad es que me ha permitido abrirme un poco a lo de a más soluciones. Es decir, al final lo que hablaba al principio, Power Builder pues es lo que es y sirve para lo que sirve. Cualquier herramienta que necesites, que por desgracia hoy en día es así, porque hay servicios, hay web service, hay de todo y tienes que interactuar con ellos de una forma u otra. Al final el tener, bueno, cesar, es decir, la posibilidad de poder, dijéramos, crear clases que puedas reutilizar en Power Builder sin problemas, ¿vale? Porque esto yo lo intenté hace años y era problemático. Ahora mismo con Development esto te lo permite. Y eso te ayuda un poco, te abre un poco un abanico de opciones donde, oye, lo que no puedo con esto, lo puedo hacer con esto. Y ya está. Y son funcionalidades que vas añadiendo. Perfecto. Para todos aquellos compañeros y compañeras que se quieran aventurar en este mundo y digan, C#, no sé ni cómo se escribe, sé que es una C y poco más, que no han visto código y demás, ¿a vosotros qué os ha aportado las IAs ahora mismo? ChatGPT, Copilot, etcétera, etcétera. ¿Os ayuda en el desarrollo o sois de los que decís que pregunto y no te responden? A ver, esto hay que cogerlo con pinzas. Yo he utilizado mucho ChatGPT para desarrollos míos y te tengo que decir que lo típico, hazme una función en esto en Power Builder, coger la función, meterla y decirte el compilador que esto no existe, así de veces. Y hacer preguntas y a lo mejor a la 10ª opción que me da ChatGPT, a partir de ahí poder funcionar. Entonces, en mi caso, yo siempre, o sea, yo lo que opto es, utilizo ChatGPT o este tipo de o Copilot, lo utilizo más como una forma de, a ver, tengo un problema, ¿cómo lo planteo? Entonces ahí sí que me ayuda. Entonces ahí me ayuda a decir, pues mira, esta es un poco porque a veces dices, oye, ¿y esto? Pues una consulta compleja o... Pues ahí sí que te ayuda un poco a decir, oye, por aquí, ¿no? Sí, en el caso de Power Builder yo creo que todos somos conscientes que al final bueno, son herramientas de ella que se alimentan de las preguntas y respuestas que le van otorgando las personas que interactúan con ella. Pero por ejemplo en el caso de C#, yo sí que he obtenido resultados satisfactorios. Sí, no, yo también. ¿Creéis que es así? Sobre todo lo digo para la gente que le da ese miedo al salto de aventurarse, porque yo lo comentaba el año pasado, que a mí yo empecé con un código QR sencillito. Digo, bueno, ¿qué es esto de C#? Y me aventuré con un código QR y al final hemos acabado montando en la empresa una API con 200 endpoints. Entonces, la gente que le da un poco reparo a utilizar C#, ¿consideráis que ChatGPT puede ser un plus para que les ayude a dar ese paso? Sí, en mi caso, por supuesto, además te ayuda. En mi caso me ha ayudado totalmente y además la sintaxis tal vez es más farragosa para nosotros que en Power Builder, porque los paréntesis, los corchetes, ciertas cosas y muchas cosas están en una clase y otra clase se instancia un objeto para hacer otro y otro objeto hace otro y a veces nos perdemos, yo por lo menos, y con GPT eso te lo aclara y además te explica el código. Puedes hacerlo al revés, tú le puedes copiar código y decir, explícamelo. Y eso también está muy bien. Y luego, por volver a Power Builder... Para depurar errores también creo que es bastante útil.
En Power Builder yo he descubierto también un pequeño truquillo, que no sé si alguien más lo habrá hecho, y es entrenar tu propio ChatGPT. Es decir, yo ahora quiero hacer una función y se me empieza a inventar cosas que no existen, y entonces le digo, espérate un momento, me voy a la ayuda de Power Builder, copiar, pegar, plus, y le paso ahí, estos son unas funciones, utiliza esto, y entonces, triqui, y lo hace bastante bien. Si tú le dices las cosas y la ayuda está bastante bien de Power Builder, eso lo capta y además tiene memoria, que luego en otra ocasión lo va a usar. Entonces, a mí sí que me ha ayudado. Magia no es. Pero si tú lo sabes encarrilar y darle la vuelta, a veces simplemente tomar el planteamiento como una idea, cuando se inventa funciones, pues eso, pasarle la documentación, o incluso, esta función no existe en Power Builder, hazme una función que se llame así y haga lo que esperas que hace, y a lo mejor te la hace. Es muy bueno también funciones que sean, por ejemplo, el objeto que yo he hecho para manejar JSON, me hizo también uno, que en este caso lo he mostrado, para codificación en base 64, todo a base de manipulación de strings, y eso, sí, se equivocó varias veces, pero con 3 o 4 vueltas tuve un codificador que pude usar en otra aplicación móvil, porque no lo tenía disponible en Power Server 2020, y me lo creé yo así y funcionaba. Sí, estamos comprobando que hay diversas perspectivas y distintos niveles a la hora de usar C# e integrarlo con Power Builder. Por ejemplo, Alex, tú para los que se quieren adentrar en este mundo, tú que hemos visto que no estás utilizando Snap Develop, pero sí que estás utilizando C# integrado con Power Builder, ¿qué consejo daréis a tus compañeros que quieren adentrarse en este mundo? ¿Cómo les vendería? Decir, oye, os recomiendo que lo utilicéis. ¿Por qué ventajas? ¿Qué has obtenido tú como ventaja y cómo venderías la utilización de C#? Simplemente, seguro que os habéis encontrado 1000 veces con funcionalidades que os han pedido, que necesito hacer esto y Power Builder no puede hacerlo. Y entonces es buscar una que no sea algo así súper grandioso, una pequeña, aunque sea una pequeña cosita, ¿no? Decir, hostia, pues eso estaría bien, pues, y ya sea buscando, porque además de C#, de ejemplos de código hay lo que quieras en internet, ya no solo las IAs, pero bueno, que puedes tirar de ChatGPT, que en mi caso la experiencia también es un poco, que tampoco es, no te lo hace, es más que nada, es como un compañero, ¿no?, con el que vas discutiendo, te propone algo y tú le dices, es que esto está obsoleto, que luego Mola dice, tienes razón, mejor no sé qué, digo, pues no he dicho nada. Siempre te da la razón. Sí, siempre te dice, tienes razón, está obsoleto, y tú, pues si lo sabías, ¿sabes? Bueno. Pero bueno, lo que dices, le vas pasando, tal, y es como una ayuda pues, muy rápida, y es encararlo a eso, a hacer un proyectito pequeñito, algo para quitarte el miedo, ¿no?, a entrar en algo y que se puede hacer, que no hace falta, porque igual Visual Studio eso es muy grande, ¿no? Entonces, pues tirar precisamente de esto, de Snap Develop, que lo tienes ahí, integrado, y hacer nada, algo pequeñito, es que aunque sea una llamada, incluso una función que puedas hacer en PowerScript, replicarla en C#, ¿no? Y que te la puedas llamar, que te vuelva un resultado y testear. Y nada, meter la patita y luego, o sea, luego es mucho más fácil de lo que... Sí, yo siempre he planteado que decir, bueno, ¿qué tenemos que perder? No perdemos nada, una semana de trabajo, bueno, pues lo hemos ganado en experiencia. Para ti, José, ¿cómo venderías el decir, bueno, tenéis que utilizar C#, porque tú que tienes una dilatada experiencia en otros entornos, ¿cómo dirías a la gente que se quiera adentrar en este mundo de que lo utilicen? Bueno, hay que usarlo, es decir, de hecho fue un lenguaje que desarrolló Microsoft y fue una apuesta, o sea, pasó de Visual Basic, pasó a C#, y fue una apuesta muy importante, y de hecho yo te diría que en cantidad de proyectos se están haciendo con C#. Tiene muchas ventajas, es decir, bueno, pues el tema de clases, puedes hacer proyectos de cualquier tipo. Sí que es cierto, y eso es una cosa que, bueno, cuando te acostumbras a lo mejor al IDE de Power Builder, donde tú seleccionas la función y ves solamente el código de esa función o de un evento, esto en C# no es así. Ahí tienes la sábana de código y está todo metido ahí dentro, y muchas veces sí que es cierto que puedes incluso perder. Sí, es otro paradigma distinto. Correcto, es otra forma de trabajar, ¿no? Pero bueno, eso creo que es lo de menos. Todo lo demás es que te permite incluso interactuar con
pues con otro tipo de... O sea, de una forma más sencilla. O sea, te dan muchas posibilidades. Hoy por hoy yo creo que sí o sí un programador que se precie, o sea, o que quiera avanzar, más que se precie, sino que quiera avanzar, tiene que empezar a conocer este tipo de lenguajes. Y para ti, Ramón, que ya nos has dicho que eres un autodidacta en el mundo de PB y de C#. Bueno, pues por lo que dices, la verdad es que sí que molaría que SnapDevelop se lo curraran un poco y hicieran a lo mejor ciertos objetos para ver las funciones de una manera a lo mejor que les resultara más familiar, porque al final, no sé, quien no usa en Power Builder abrir un objeto en el edit source, pues el edit source al final es lo que tú ves cuando estás en un SnapDevelop o lo que tú ves en Visual Studio. Y para ciertas cosas al final es más fácil o más cómodo para buscar o cambiar ciertas cosas. Y de hecho yo he probado algún otro lenguaje al estilo de Power Builder que no tenía el edit source, muy bonito, pero era una locura luego para hacer ciertas cosas que no echabas de menos. Yo quiero el edit source, o sea que a veces cada cosa tiene lo que tiene. Y yo, pues el C#, pues no te sabría decir por qué cómo te lo vendería, pero a mí desde luego, como programador único en una empresa, he hecho muchísimas funcionalidades que no me pasaban por la cabeza hace unos años, y fue empezar con C# y ¡burro! El mundo en tus manos, un abanico de posibilidades increíble. Antes de la IA yo echaba mucho el Stack Overflow y ahí hay un mogollón de ejemplos, y yo creo que bueno, la IA se ha nutrido también de todos estos sitios, y al final es más fácil encontrar una solución en estos lenguajes que algo en Power Builder, porque además, a ver si alguno más de la sala se anima, muy poca gente publica código de Power Builder. Si de verdad queréis fomentar la herramienta, si de verdad queréis que crezca, hacerla notar en internet, o sea, que la gente vea que existe, no estamos ahí callados, no, hacer ruido. Aquí para los jefes del evento, José Carlos, que hay que publicar más código y demás. No, bueno, imagino que habéis acudido a otros eventos y sí que vemos año tras año que Marco nos enseña la potencia que tiene migrar la data Windows a C#, pero bueno, de vuestras perspectivas, sí que consideráis que necesitamos como comunidad de Apple, obviamente estos eventos están genial, sí que lo veníamos hablando ya años atrás y personalmente creo que está muy bien poner en común todos nuestros trabajos, o como tú haces, Ramón, que a ver si te seguimos y publicamos más cosas y demás. ¿Consideráis que sí que necesitaríamos un plus de apoyo a la hora, no sé, de documentación, etcétera, etcétera? Yo, por ejemplo, en mi caso particular, con los ejemplos que Marco nos mostraba todos los años, con JSON Web Token y demás, me ha resultado muy sencillo, pero a lo mejor no sé si necesitamos, para los que están empezando, un plus a mayores de cursos de formación, que estén descargados, no lo sé. ¿Necesitamos algo más? ¿Consideráis que necesitamos un plus, o realmente con las IAs de hoy en día y tú como autodidacta que soy, nos sirve? ¿Qué opináis al respecto? ¿En tu caso, Alex? Claro, el tema es lo que dices, las IAs se nutren de toda la información que hay, como de Power Builder hay muy poquita, realmente cuesta sacarle más el jugo. Yo en mi caso, por ejemplo, para mí un ejemplo vale más que 1000 documentaciones. Lógicamente la documentación luego la necesitas para profundizar, pero de entrada lo que dices, necesito hacer esto, si ves un ejemplo dices, ya está, ¿no? Ya sé por dónde tengo que ir, luego ya buscas la documentación, las peculiaridades. Pero por ejemplo, en el apartado Community, me parece, de la web de Apple, que hay ahí unos cuantos códigos, de hecho unos cuantos posts son tuyos. Sí. Ahí hay algunos ejemplos que para empezar a hacer alguna cosita con integrar, hacer llamadas o hacer tal entre Power Builder y SnapDevelop, por ejemplo, eso es oro, porque te quita todo eso, porque aquí ves ahí toda esa pantalla negra con montones de líneas y cosas súper raras y dices, uff, ahí... Pero coges un ejemplito así simplificado y de pronto dices, hostia, pues esto no es tan... Para ti, José, desde que ya tienes una perspectiva más amplia en el lenguaje de programación y demás... Cualquier ayuda es buena, siempre. Cualquier ayuda. Obviamente. Sí, un poco lo que dices, es decir, sí que es verdad que
esa ayuda no tiene solo que partir de Apple, sino también de la comunidad. Eso es. Cosa que sí que es cierto, pues que bueno, hace unos años quizá un poco más, ahora un poco menos. Hay mucha comunidad en Sudamérica, ¿vale? Incluso en China también se utiliza la herramienta, ¿vale? Entonces sí que es verdad que faltaría un poco, pues eso, poder empujar más la comunidad. No sé cómo, la verdad es que no sé, a partir de Apple no. Y para ti, Ramón, ya como Bueno, autodidacta. por el tema de la documentación, yo sí que he echado de menos una mejor documentación en todo el tema de los objetos de Snap Develop. Tiene algo bastante, sobre todo las primeras versiones se lo curaron bastante, pero luego me da a mí la sensación de que no han profundizado ahí. Entras a veces buscando un ejemplo y pues en mi caso para encontrar un modelo dinámico me costó. Recuerdo una vez que también para ordenar un data window también en la API, no en el frontend, también me costó encontrar y se hacía un poquillo complicado. Y de hecho si la documentación fuera un poco mejor, pues tendríamos el truco que he explicado para Power Builder, que podríamos copiar y pegar a ChatGPT. Sí, o esa quizá integrar documentación. ChatGPT dentro de... Porque Snap Develop. ChatGPT se medio inventa con objetos, al final, con otros objetos que existen de .NET, se medio inventa la sintaxis y como al final es medio parecido, pues casi te acierta. Luego, si miras un poco la documentación que no estaba bien explicado, pero ves cómo se llamaba la función y dices, ostras, aquí me ha escrito esto, lo retoco, ¡pum! ¡Ostras! Y funciona. Y lo vas encarrilando, pero si la documentación estuviera bien, pues sería desde luego mucho mejor. Perfecto. Bueno, quedan 2 minutos, no sé si tenéis alguna pregunta. Hemos intentado que tengáis una perspectiva un poco de Alex, que no utiliza Snap Develop, pero sí que lo integra, hasta ya el perfil de autodidacta de Ramón que nos ha enseñado, como ya José, que tiene una dilatada experiencia. ¿No? Si tenéis alguna pregunta. Respecto al rendimiento, ¿cómo va los data windows con CSAP y demás? O sea, ¿tenéis como alguna comparativa real de tenerlo en Power Builder y tenerlo en .NET? ¿Comparativas de qué rendimiento tiene uno y qué tiene otro, o en general? ¿Te refieres a velocidad de procesamiento? Bueno, realmente, por ejemplo, con las conexiones de internet que existen hoy en día, cuando yo probaba también aplicaciones pequeñas a migrarlas así de esta manera, iban bastante bien, mejor de lo que te esperas. Ahora, luego hoy estábamos justo probando en el tren una y resulta que con la versión del móvil, bueno, creo que era con la conexión del AVE, y hemos dicho, hostia, qué lento va. Pues bueno, normal. Depende un poco de la conexión cuando va por internet, pero yo en general el rendimiento lo he visto bueno. Ahora, no tengo una herramienta para comparar rendimientos, entonces ahí ya no te puedo decir. Creo que también un poco depende del uso que le das. Por ejemplo, en nuestro caso en empresa lo estamos utilizando Data Windows con procedimientos almacenados con historia de procedure, con lo cual el peso se lo está llevando a la base de datos. Y para el BI, el que trabaja es hacer la llamada, luego ya claro, la tienes que paginar, etcétera, para que el JSON no te devuelva millones de registros, pero el peso del rendimiento se lo está llevando el servidor de base de datos. Al final el objeto de Data Windows es una representación gráfica de lo que te ofrece en la cara. No sé si José o Alex... A ver, ahí hay que diferenciar una cosa, y es que una cosa es la data window, como se utiliza en Snap Develop, que al final estás utilizando la parte de datos, y en Power BI utilizas la parte de datos más la parte gráfica. Es decir, si tú te refieres a lo que le cuesta procesar los datos, ¿vale? Es una cosa. Si es, oye, cuando yo lanzo un retrieve en una ventana y veo ahí estás recuperando datos y estás pintando la ventana. Esa parte de pintar no se puede comparar dentro de la parte de Snap Develop, no sé si me explico. Sí. Pero el resto, bueno, al final, yo personalmente ha funcionado. Es como si utilizar una data store dentro de Power Builder, pues antes viene a ser un poco lo mismo, ¿no? El funcionamiento. Sí, la imaginación es como si fueran data stores un poco, Sí, pero bueno. porque Eso, luego lo consumes, los datos, y ya los pintas tú gráficamente, pues como te dé la Que gana. luego depende de donde quieras el dato. Si tú lo utilizas para una API, al final Power Builder poco hace. Te estás devolviendo la API y estás devolviendo un JSON. Otra cosa ya si luego lo quieres pintar en tu aplicación en el objeto de Data Window, lo que dice José. De ahí un poco depende de la utilidad que le des.
Sí. Yo tengo una pregunta para ti, Javier, que has hablado de la paginación. ¿Cómo resuelves la paginación cuando llamas a...? En mi caso lo he resuelto con el mismo procedimiento almacenado. Ya está. Hay una cláusula que no recuerdo muy bien para que ya meses que la utilicé, el row fetch creo que es, no sé, y entonces ahí ya le controlo la paginación. Y yo ahí lo montas, tienes una tabla donde dices el máximo número de registros que devuelves el endpoint y en el propio procedimiento almacenado, en la consulta select, ahí ya le puedes meter la paginación. ¿Lo hacen asíncrono? Sí, sí. Haces la llamada, el data window lo que hace es llamar al procedimiento almacenado, entonces tú le dices, devuélveme 1.000.000 de registros, pero tú le tienes controlado que el máximo son 1.000, entonces te va a devolver 1.000. Lo que tienes que hacer en la API es hacer llamadas, pues varias páginas, la 1, 1.000, la 2, 1.000, la 3, 1.000, hasta que te devuelva vacío o controlar el número de registros máximo. Claro, porque eso es un problema ahora, con el tema de las API REST. Correcto. Se complica. Si pides una cantidad de datos, sí. tienes que buscar... Digo, soluciones hay muchas, se puede solucionar por código, pero bueno, yo vi la forma de hacerlo en la misma query, en el mismo SQL, ya le meto la paginación. Tengo una tabla donde cada endpoint le digo, pues este me va a devolver máximo 100, este 1.000.000, este 1.000, lo puedo controlar por endpoint o un parámetro fijo. Y en la misma sentencia SQL, en el web, ahí ya te pagina. Entonces en la llamada le tienes que decir número de página y máximo número de registros por página. Quizás una mejora para el SnapDevelop podría ser algo así, ¿no? Yo es que lo he extraído del SnapDevelop, porque como te he dicho, se podría haber hecho por código, porque al final el SnapDevelop es lo que dicen, es un data story con un retrieve. Tú lo que estás haciendo es un retrieve. Puedes controlar tú ahí por código a la hora de hacer el retrieve con un parámetro, que al final lo que haces en la llamada son parámetros. Y si tú migras la data window, cuando tú metes retrieval arguments, si tú metes 4 retrieval arguments, te va a mostrar luego en SnapDevelop 4 parámetros que tú cuando llames a través de Swagger, como decía Ramón, ahí te van a aparecer los 4 parámetros que tú has declarado en tu data window. Tú podrías poner un parámetro que sea la página y el número de página, el registro por página, como he hecho yo. Lo puedes controlar por código, pero en mi caso vi más sencillo tenerlo todo estructurado en el procedimiento almacenado. Con lo cual yo puedo pasarle mañana en una llamada 1.000.000, pero yo en la consulta SQL solo voy a devolver 1.000. Con lo cual el JSON te va a devolver 1.000 registros. Entonces ya cada uno lo podéis montar como deseéis. Bueno, muchas gracias, Javier. Nada. Muchas gracias a todos.